día 14 de abril, sobre las 5 de la tarde, vino el ministro y dio soy unas palabras tal y cual. Y entonces nombró el primero de la lista para darle la casa, tío José Rodes, no sé qué. ¿Ha elegido casa? Pues sí. No, ¿dónde está? Pues a lo mejor estábamos en la otra punta del pueblo y íbamos a la otra parte, ¿sabes? Y daban la casa. Y entonces nombraban a este y resulta que el siguiente de este estaba allí donde nos habíamos venido. Era de risa. Y ya los ingenieros dijeron, vamos, pues sí que lo vamos a pasear hoy. Pues pasamos el día bien. Y luego con la ilusión esa, que veníamos a estrenar un pueblo nuevo. En 1941, los saladares de Albatera en la provincia de Alicante son declarados zona de interés nacional. En 1954, el Instituto Nacional de Colonización, posteriormente IRIDA, inicia en dichos saladares la construcción de un nuevo pueblo, San Isidro, dependiente de Albatera. El 14 de abril de 1956, el pueblo comienza a ser habitado por colonos venidos de toda España, atraídos por el ofrecimiento del Ministerio de Agricultura de casa y parcela y con la esperanza de una vida mejor. El primer día fui a la parcela, pues metido me he ido, porque aquello era un carrizal y fangue, no se podía ni labrar, pues se atacaba, entonces no habían tractores, se labraba con la caballería se clavaba hasta arriba, en el fango. Ni había agua, ni había luz, ni había nada más que el alquiler para sacar agua. Íbamos al canal a traer agua y a lavar. Aquí entonces no había nada, pasábamos como Dios lo mandaba. Pues acostado en una lona del carro en el suelo. Así fue el primer día que nos dieron la casa, porque vinimos a regar a la parcela y nos llegó tarde, tendimos una lona en el suelo y así nos acostamos. La primera impresión era muy mala, porque esto estaba muy mal. Aquí esto estaba a medio hacer, las casas estaban hechas, pero el pueblo estaba sin luz, sin agua, las calles sin arreglar, pues todo. Estábamos deshabitados, no teníamos más que la voluntad del Señor. Esto era desolador, esto era una selva, una auténtica selva. Mi impresión al llegar al pueblo con mis padres y mis hermanos fue llegar como si llegásemos a un hotel de 5 estrellas, porque, no sé, vivir con los demás vecinos, tener tienda para comprar y tener el colegio cerca, fue la verdad un lujo, el cambio de la huerta al cambio del pueblo. Yo vivía en el campo, aquí creía yo que me vine a Madrid, porque de campo aquí se adelantaba. Cuando yo le dije a mi mujer de venirnos a San Isidro, dice, yo me voy donde tú quieras, pero aquí acá atrás no vuelvo. Me voy ante arriba a la sierra que venirme aquí. Me dicen que si no me casaba, que me quitaban la parcela, la casa, la parcela. Y le digo a esta, oye, esto hay. Y me dice, me cojo el ojo, digo, bueno, no sé sí que quiere. Empiezo a decir tonterías. Yo vine contentísima. Él igual, con muchas ganas de trabajar y de ver si podíamos levantarnos nosotros y nuestros hijos y que el pueblo se levantara. Y las calles pues eran lo que era el Saladar, aún con el salobre y mata y de todo lo que había.
Pues el pueblo estaba a medio construir prácticamente. El pueblo, mira, ni estaba la iglesia construida, ni estaba el ayuntamiento construido, ni las viviendas de los obreros, que las viviendas pequeñicas que se decían de los obreros, todo eso no estaba construido, ni las escuelas, las calles no estaban asfaltadas, los barrones no estaban puestos, las aceras no estaban hechas, estaba a medio. Habían bates, pero teníamos que hacerlos, pues esos agujeros en el patio, y cuando se llenaba, pues hacer otro. Y así hasta que llegó el agua. Nos alumbrábamos con un quinqué de aquellos que habían entonces, con un candil de esos que le ponía aceite y una torsilla, y encendía y... Era un pueblo todo que era blanco, todas las casas iguales, había mucha confusión, se confundía uno con las puertas, porque todas las puertas eran iguales, todas las entradas iguales, y mucha gente, y hasta a veces, pues uno, aunque era joven y venía corriendo, se metía a lo mejor en la casa del vecino, pensando que era la casa de uno. Los primeros años, aquí la gente lo llamamos como hermanos, de bien que lo llamamos todos. Nunca hemos tenido con nadie nada. Mejor no se puede llevar ya, los primeros años. Todos obreros, cada uno en un sitio, pero todos amigos. Si tú tenías un duro, a lo mejor te hacía falta a ti, llegaba el otro con una presión, chico, de momento que te toma. Y luego decía, oye, tenía un duro, eso lo he dado. Lo que era la proximidad de la gente. Yo todavía siento, en mi infancia, todas las personas mayores que habían, todas las mujeres eran mi madre. Y yo era hijo de todas las mujeres, porque realmente todos nos conocíamos y había una especie de sensación de proximidad general. Era una relación más emocional. Vine con 3 hijos y el matrimonio, mi marido y yo. Trajimos una bicicleta y 50 y algunas miles de pesetas. Empecemos a enrollarnos en la parcela, cuando nos dimos cuenta, nos quedamos a relentí, sin una peseta. Había que luchar con la tierra y con el que trajo la familia pequeña. El que teníamos trabajo por los pueblos alrededor, trabajábamos y los fines de semana, sábado y domingo, pues lo dedicábamos a la parcela. Porque teníamos que ir a trabajar pues, a donde buscaban. A coger limones a la parte de Murcia, pues, a la parte de Murcia que nos íbamos. Al campo de Albatera, pues al campo de Albatera. Yo tuve la gran suerte que Pedro, mi marido, era albañil y aquí había mucha obra entonces, estaba el pueblo a medias y se metió aquí a trabajar, estuvo mucho tiempo aquí trabajando. Si salía un jornal, por pequeño fuera, tenía que aprovecharlo. Trabajar mucho, en todos los lados. Y íbamos a Albatera andando a coger almendras. Madre mía. Yo me vine a San Isidro con muchísima ilusión, pensando que la parcela iba a ser mi salvación. Como no tenía ni un duro, yo tenía que trabajar para que a mis pequeñicas nunca les faltara el pan. Aquí lo primero que hicimos fue empezar a sembrar cada uno lo que podía y como podía, pues las cosas, todas las parcelas no iban. Había algunas que se arrancaban pronto. La mía, por ejemplo, pues tuve suerte, pero había algunas que no había manera. Claro, aquí las parcelas era tosal y las labrabas y se ponían tan colorada la tierra que parecía tierra de huerta, divina. Pero luego regabas y allí no nacía nada. Saladar, matas, carrizos, pero matas malas, buenas no había ninguna. Carrizos y salobre. Parecía jabón. Labraba y se cortaba como si hubiera sido jabón. No hacía poros la tierra ninguno. Cada vez que entraba uno a la parcela se patinaba. Del salobre que había, ¿sabes? Sembraba y no cogía. Lo único que se podía coger aquí era en Anguna cebada. Lo demás no iba nada. Nada. Pues aquí empecemos a regar con agua de los pozos que tenían 7 grados de sal.
y algunas cosechas iban, pero otras no iban. Pero echábamos las que iban. Yo en 10 años... A Roalico salía la cebada. En 10 años no llegó a salir nada. A los 10 años empezó a salir por la orillica algo. Sembrábamos y todo se quedaba de muerto. Si tirabas 300 kilos de cebada a 30 taullas y luego te lo traías en la bicicleta a Taico lo que salía. Aquí hubo una parcela en la que, eso habría que mirarlo en los archivos del instituto, que yo supongo que tiene miles y miles de horas de tractor, pero miles. Que el tío José Andrada, que en paz descanse, sabrá las que echó allí. Era la parcela del Rizao. Aquello nunca jamás le sacó a nadie punta a aquella parcela. Cuando venimos aquí al pueblo, nos entregaron las parcelas, había unos capataces a cargo de vigilar si trabajamos, si anda la parcela, o no se trabajaba, o lo que fuera. Ellos, su función, según el instituto, según su normativa, era de enseñar a aquellas personas que no supiesen trabajar la tierra o que tuvieran problemas de ciertos cultivos, ciertos abonos, era su misión de ellos. Que yo iba a regar, como estaba trabajando, pues no podía estar en la parcela y le pedí agua al capataz y me dijo que tenía que limpiar la regadera. Digo, oiga, que la regadera tiene poca cosa, la limpiaré cuando pueda, pero yo quiero regar que no me se pierda la cosecha. Y dice que no, que si no limpiaba no me daba agua. Algunos de los capataces pues eran también un poco ya extremados, porque querían que estaba haciendo mucho, o estábamos haciendo mucho, debía apretarte más. Ellos se dedicaron solamente a, yo diría que algunos de ellos, no todos, pero hubo un par de ellos que se dedicaron a maltratar a los colonos. Ellos se creían que eran los amos aquí y ellos estaban para que nosotros, si necesitábamos una cosa, pedírsela a ellos y ellos que no la consiguieran. Yo veía la parcela cuando me iba a trabajar y por la noche volvía y la volvía a mirar. Y mucho me acordé de mi abuela cuando dijo el capataz, si no arreglas la parcela, pues te la voy a quitar. De primera había que tener fuerza de voluntad para colocarse aquí. Y luego con los ánimos que te daban los de Albatera. Y mi padre vino con nosotros a descargar los muebles y cuando se fue por ir por el camino le salió el encuentro. Y le dijo, ¿de dónde vienes? Dice, mi chica que se ha venido a vivir aquí. Dice, calle en la mar. ¿Y cómo has consentido que se venga? Que se hubiera ido fuera de esto no vale nada. Aquí, si esto valiera la gente de Albatera, ¿tú te crees que le iba a dejar pasar? Esto nunca va a valer nada. Bajaban los de Albatera, de nosotros se reían, diciéndonos que este pueblo ni de gratis lo querían. Bajaban otros guasones que riéndose decían, colono, ¿para qué trabajas? Si para ti no es el producto, para ti solo es la mortaja, para tu familia el luto y otros tienen la ventaja. Era una bajeza venirse a San Isidro. Y no quisieron una casa de estas. Se les hacía abajo de venirse aquí a estas casas y decir que esto no vale nada, que esto era salobre, que no sé qué. A sembrar ahí. Digo, yo voy a sembrar 1000 hojas. Digo, usted no ha comido nunca 1000 hojas de esas, ¿eh? Digo, por si no ha comido este año va a comer usted. Chico dio una vuelta en seco y se fue, y luego fue bastante amigo mío. Subías tú, con todo tu cansancio, que subías hinchado de trabajar de la parcela, que me paraban ahí enfrente de la era, para. Paraba mi bicicleta y dice, ¿qué? ¿Cómo lleva la parcela? Parcela, estupendo, arreglarla bien arreglada, que nosotros luego con nuestras manos limpias la cogeremos. Con todos sus cojones, lo hacían así. El primer año que estuvimos aquí, organizamos la fiesta, Lola de Marcos y yo. Y digo, chica, San Isidro pasó mañana, pues fíjate, ay, no tenemos aquí nada, si aquí en el pueblo no hay nada. Salías a la calle, todo como si fueran bancar la calle.
empezamos a cavilar, ella y yo, a ver qué hacíamos. Y digo, oye, ¿podrías tú empezar a montar en bicicleta, ir a Albatera y traerte unos papeles, para hacer bandericas? Digo, mira, yo tengo 3 o 4 duros. Y dice ella, pues yo también tengo 4 o 5 duros. Entre las dos teníamos 8 o 10 duros. Yo me fui a Albatera en bicicleta, a por los papeles y las banderas. Ponemos cubrebalcones, ponemos las bandericas y sacamos todo lo que sea a la calle, al balcón, que sepan que viven aquí gente en el pueblo. Luego nos disfrazamos las dos y corrimos todo el pueblo. Por los primeros años, pues fiestas flojicas, porque como dábamos muy poco dinero, porque no teníamos, pues las fiestas se hacían flojicas. Salía una comisión de fiesta y se hinchaban a andar los pobres y cobraban a lo mejor a 4 o 5 duros. Y para cobrarse necesitaban, pues ya ves, dar más vueltas que para qué. Irida daba un poco, entre unas cosillas y otras, pues hacía la fiesta que se podía hacer. Y había una ilusión muy grande. Y nada más con la ilusión se vivía muy bien. Pobreticas, pero buenas. Adornábamos las calles con papelicos. Poníamos tiras por todas las calles y se adornaban las calles y se quedaban muy bien. Pues era la procesión y se hacían algún juego para algunos críos. Eso era lo primero. Pues no ha cambiado nada de entonces ahora. Carrera a saco, romper los pucheros, poner una moneda, una peseta dorada en una sartén a quien la cogía, pues, juegos de esos, carreras cintas. Primero no había ni música, luego ya venía la música de Albatera cuando se podía recoger alguna perra porque había muy poco. Y la primer banda de música que vino a San Isidro fue de Albatera. Y repartieron los músicos en las casas. Los músicos venían a tocar, se quedaba cada uno en una casa hasta después de la procesión, que se quedaban a cenar también. Por lo menos en mi casa se quedaban a cenar, hasta que se terminaba todas las fiestas. Siempre iban a los más pudientes, ¿no? Pues si nos llevan a mi casa nos comemos hasta el músico. Nacieron en el Salto, la primera vez de Albatera, por la carretera de Riego Levante, que fue la primera fiesta que hicieron, ¿sabes? Sí, cuando trajeron San Isidro. Y luego trajeron también la Virgen de Fátima, lo mismo. Sí, muy bien. La fiesta la hacíamos muy Eran bien. pobres, pero divertían. Era más fiesta de iglesia que de calle. Uno de los años, el Risao coge un pito y el Pepe el Alcoyano empieza a dirigirle la música y revienta el pito. Empezamos, coño, sí que y el municipal aquel, uy, madre mía, ahora veremos a ver, señor José, que era el alcalde. Ahora veremos a ver, y dice el Pepe el Alcoyano, eres más miedoso, yo se lo diré, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dice el señor alcalde, dice, pues el pito lo tenéis que pagar vosotros. Digo, pues no me menester preguntar, ahora hay que dar otro repaso por el pueblo a ver si recogemos para el pito. Resultaba muy apetecible el que te ofreciesen 30 tablas de tierra. Entonces vinieron. Su sorpresa fue encontrarse con 30 taullas de salitre, de tierra inculta y de difícil productividad. Por eso algunos abandonaron. Como era salado, con agua salada, se desintegraba todo lo que echaba. Había desesperación, había que no se veía un futuro para los hijos, no se veía, era muy incierto el futuro. Tardó muchos años a cosechar, muchos. Aquello no iba. Hay que reconocer que aquí se pasó mucho, unos más que otros. Unos tenían más recursos, pues otros tenían las parcelas en sectores que podían sacar pimientos, podían sacar trigo, podían sacar cebada, pero hay quien se murió sin saber lo que era un solo grano de lo que sembró. Voy a dar los chiquillos con la escuela, que los otros que se estudio. Y oye, voy al momento, pues que me vi entrenar con la pared. Los que éramos así un poco medio músicos, pues nos íbamos pues, a los campos. Campo de Crevillente, al campo de Elche,
a Riegos de Levante, que estaba la finca esa de Riegos de Levante, y ahí se trabajaba mucho. En la finca de los gallegos también. Los trabajos primeros que habían eran esos, en el campo. La forma de vivir de aquí, por lo menos de mi casa, que yo me recuerde, era lo que mi padre sacaba de la parcela. Yo me acuerdo que aquí al Genares se les pagaba cuando se recogía la cosecha. Y en las tiendas se les pagaba cuando se recogía la cosecha. Todos lo hacemos igual. Lo que se cogía no alcanzaba ni para la mitad de lo que debíamos. Siempre dejábamos para otro año. Gracias a la Lolita, que vivía en la estación. Gracias al Chato. Gracias al Genares, que sin conocerte llegaba y decía, ¿me da usted fiado para pagar cuando yo pueda? No decir, para la semana que viene. Y un mes, y otro mes, y fiado. Y otro mes, y otro mes, y 6 meses, y dando. A trancas y barrancas. En los abonos íbamos por él, y para pagarlo en la cosecha. El que cogía cosecha pagaba y el que no, pues para otro año. Y así fuimos viviendo aquí. Y hay, sin embargo, otros que se fueron del pueblo con púas de esas gordas clavadas y no han podido pescar una perra. Todo el que quiera saber las penas que hemos pasado, eso lo sabe el Genares, que nos daba el pan fiado. Muchos se fueron de noche y el Genares no ha cobrado. Y en esos 3 o 4 años primero la gente se fue mucho, porque era difícil aguantar. El que no aguantó y se fue porque no pudo menear la cosa, se tuvo que ir. Pero era desolador ver cómo la gente se iba. Y los que nos quedamos, porque nos tenemos que quedar. No es que viéramos la cosa clara, pero bueno, alguien tiene que quedar. Nos dijeron muchas veces, ¿por qué no se vais a Elche? Que tenéis chiquillos, a unos añicos más para adelante. Y dices, no me voy. Esto es que sí, si empezamos a irnos el uno por aquí y el otro por allá, pues esto va a ser el cuento de los desaparecidos. Las cosas no estaban así como para echar a correr de un sitio a otro. Pero en fin, lo más grande es la paciencia que tuvimos a aguantar. En el bar del Pichorro un día habían dos, pues no voy a dar los nombres para aquí, y decía uno al otro, mira, esta noche han tirado 3 la llave por la gatera y se han ido. Eso se reían ellos allí. Y ellos se reían a carcajada limpia. A San Isidro se vais de día, vendréis de noche. Muchos son los que venían que no tenían ni un broche. Todos vinieron de día y muchos se marcharon de noche. Porque fíjate si hemos pasado tela aquí o no hemos pasado. Era muy oscuro, lo que pasa es que las personas tenemos una cosa interior especial que nos da esperanza. Y el tiempo lo demuestra. Había una ilusión muy grande de sacarlo adelante. Eso siempre ha habido, ¿eh? No se ganaba, y como no se ganaba, pues teníamos que salir fuera a buscar. ¿Y yo qué tuve que hacer? Pues marcharme al extranjero, para mandarle a mi mujer un poquito de dinero. Allí pasé 5 años, pasando frío y calor, y sufriendo el desengaño que la parcela me dio. Trabajando noche y día, y sin tener más consuelo que las cartas que recibía. Siempre pensando en mis hijas, los besos que me mandaban, con lágrimas de mis ojos, todas sus cartas mojaba. Y el ingeniero dieron una orden de que el que se fuera, que dice que le respetaban la parcela, que no se la quitaban. Y salíamos para ganar dinero, para poder vivir. Y cuando tuve 18 años me fui a Francia. Y en Francia, pues, a trabajar. El dinero que ganaba era para mandarlo a casa, porque hacía falta. Si aquí ganabas 10 duros al día, allí ganabas 30. Entonces era una diferencia grande. ¿Cómo te vas a ir tú a París? Digo, me voy. Y si no me deja, me voy. Cuando llegaba la época de la vendimia era solución también de muchas familias. La gente, un tren entero salía de aquí para la vendimia de Francia.
francamente se ganaba bien en aquel tiempo, en aquella época, ¿no? Y fue una inyección de dinero que entró en la casa para poder aguantar el tirón. El catalino cobraba al hombre muchas veces por eso, porque el que venía con algo raico cambiaba el franco por las pesetas y le pagaba. Y así iba. Y con ese dinero es con el que se subsistía, no de la tierra. Por supuesto, por la tierra había que meterle. Hasta que nos levantamos para arriba, pues pasaron muchos años. Al principio no había colegio y cuando lo hubo, el que pudo ir al colegio yo fui una de las que no fui al colegio. Yo iba después por las noches, que había clase particular por la noche, don Jesús Sánchez y doña María Rosa, que eran los primeros, pues daban clase por las noches para los que no íbamos al colegio. En principio, cuando yo iba a la escuela solamente había una clase, porque había un maestro solo, entonces íbamos chicos y chicas. Y luego más para adelante, pues cuando vino un nuevo profesor, un segundo profesor... Las chicas iban por un lado y los chicos íbamos por otro. Entonces las chicas íbamos todas en la misma clase, las mayores en un lado, las pequeñas en otro, las medianas en otro, y la misma maestra nos daba a todas por grupos. Lo de la varica para la oreja es cierto, lo de la regla también es cierto, y los chiquillos nos poníamos ajo en las manos para que no nos doliera o para que rebotara la regla. Cuando llegabas decía Ave María Purísima, y si te portabas bien pues no había ningún cachete, y si te portabas mal pues te arrimaban algún cachete. Se rezaba por las mañanas y se cantaba, y según fuera el maestro, si era muy de derecha o menos, pues algunos obligaban a cantar al cara al sol. Antes en la escuela te llevabas el vaso y como traían leche de estas de los americanos. Bueno, el Irida mandaba un tractor con el remolque a Alicante, que me acuerdo que casi siempre iba José el tractorista y traía leche en polvo y queso. Se hacía la leche en polvo y tomábamos la leche en la escuela. Yo falté mucho al colegio, yo faltaba mucho porque mi madre se iba a trabajar. Me tenía que quedar con mi hermano. Me tuve que ir, me fui a Ibiza a trabajar, entonces ya me tuve que dejar la escuela por la noche. Ya no podía ir. Como yo, otros que tuvieron que depender del sueldo para ir la cosa para adelante. Los críos pues a jugar pues por ahí por las calles. Al principio no había muchos críos. Todos eran mayores, ¿no? Y pues esperando gente, pues eso, de que vinieran gente, pues chiquillos para poder jugar. Luego ya, conforme iba viniendo la gente, pues como la gente era relativamente joven, pues sí, después habían críos, después decían que se iba a terminar el mundo, pero aquí en San Isidro no. Jugando mucho, pero de noche, porque de día había que trabajar, porque había que arrimarle a la cuchara. Jugábamos al pillé, al escondite, ¿cómo le llaman? Al pique. O a brincar. Al churro media manga mangotero. A la goma. A la comba. A la rayuela. A las piedras aquellas, las tabas. Un juego con cerillas, que era el de la verdad. No nos daba tiempo a aburrirnos. El deporte clásico y universal del fútbol, por supuesto que jugamos al fútbol. Que la pelota incluso no era una pelota, era de trapo la pelota. Yo me acuerdo siendo chiquillo que era el campo de fútbol, aquello era una feria. Habíamos allí jugando al fútbol. Incluso era la distracción mayor de la mayor parte de las personas del pueblo. Teníamos tantos espectadores entonces, habiendo muy pocos, como pueden tener ahora, habiendo muchos. Lo que más me gustaba era bañarme en el canal. Era el único sitio que teníamos para bañarnos. También estaba la piscina, ¿no? Pero el canalillo era mucho más... Lo teníamos a la mano. Entonces
Yo creo que casi todos los días nos bañamos. Siempre jugábamos antes en la era que estaban en los campos de fútbol, estuvieron en dos o tres sitios sudando al canalillo. Que mucha gente se bañaba en el canalillo por el hecho de bañarse, pero habíamos algunos que éramos quizás más atrevidos, entonces era la pelea, era ver quién era capaz de pasar los sifones a favor del agua y luego quién es capaz de pasar los sifones, el tramo corto en contra del agua, del bar de las barcas a lo que está la cana ahora. Y veía ahí los chiquillos con 11, 12 años y menos años bañarse. Te juegan mucho que pasó el sifón, te juegan de tal, y aquello era un problema. Yo siempre pensé que aquello algún día traía algún disgusto, porque lo mismo que lo pasaban se podía trancar alguno y no pasarlo. El tío, el vela, de pie en la compuerta, que está del lado al agua, no está de frente, está de lado, tirarse de cabeza al agua y hacen ¡chuf! O sea, aquello era imposible tirarse, caer al agua porque caías de lado y no darte en los lados y no dar con la cabeza en el suelo. Era el único. Creo que fue el Salinas, probó y se quedó allí, bueno, medio muerto porque se pegó un tambalazo. Venían a lavar la lana porque yo creo que era el único sitio que pasaba el agua tan limpia, aunque fuera agua salada, y venían a lavar la lana de los colchones al canalillo aquí enfrente, donde vivía el tío Francisco el Terré. Y se venían en unos canastos de mimbre que tenía mi madre. José juntaban 2 o 3 vecinas. Hoy vamos a lavar las nuestras. Y ahí en el canal, y nosotros dentro, ahí ya darle a la lana. Pum, pum, pum. Entonces se echaban bandos, para decir las cosas del pueblo, se echaban bandos. Entonces él iba con su trompetica. Tocaba la trompeta, acudía la gente, por orden del señor alcalde, se hace saber que el día tal vendrán a cobrar, por ejemplo, ¿no? El señor Manuel yo creo que era un poco de todo. Era el municipal, era el alguacil, era un poco de todo. Es que no había otra persona. El señor Manuel estaba en todos los sitios. Se iba a medianoche, por la mañana o donde fuese. Y lo buscábamos y donde estaba el hombre le silbábamos y lo hacíamos correr detrás de nosotros. A lo mejor le hacíamos dar 4 o 5 vueltas al pueblo detrás de nosotros, y no nos pillaba nunca. Como se suele llamar ahora, los gamberrillos. Los gamberrillos que son gente estupenda ahora. Tenía una forma muy especial de hablar, muy particular. Si sus cojos, sus boy y así, hablaba de una forma muy particular. Le decía a Nelson Manuel, ahí va el submanuel el municipal. El señor Manuel era una persona maravillosa. Era muy buena persona. Y él sentía, el pueblo de San Isidro lo sentía mucho, lo llevaba dentro y hacía todo lo posible por hacer las cosas bien. El cine era una de las mayores diversiones que había en esa época. El cine era espectacular, yo me lo pasaba bomba. Las películas, los rollos de película, había que irlos cambiando lo del relengo con aquí. Es que la misma película que se daba aquí se daba en el relengo. Lógicamente ya empezaba una película y aquí empezaba la otra. Antes de terminar la primera película, que diera tiempo, había que venir, llevar un rollo, traerse el otro de la otra película, tenerlo preparado, y entonces había que hacer como mínimo 3 viajes al relengo para ir cambiando, porque claro, cuando te traías, llevabas un rollo para que empezaran allí, te traía el que habían echado ellos, pero claro, el que no habían echado no podías traértelo, y entonces había que echar por lo menos 3 viajes. Era peor que las películas de la tele, cuando empezaba ya no te acordabas por dónde se había quedado el corte. 2 películas con todos los trailers, con todo el nodo, o sea que nos pasamos la tarde entera en el cine parroquial. Pero era muy ameno, los cortes y los que silbaban, todo eso era muy ameno. Pero los chiquillos pequeños pues daban vueltas por los pasillos y se armaba una gritería allí y un desorden. Por los chiquillos corriendo, por los cortes de las películas, se aprovechaban para jugar y para salir, escondernos y comer pipas. Nos pasábamos más tiempo jugando y corriendo entre los bancos que viendo películas. Los asientos tenían unas varillas y era el asiento que no le faltaban 3 o 4 varillas, porque era para pelearse. Cuando no teníamos la peseta o peseta y media que costaba entrar en el cine, pues como la puerta estaba así y el hombre de la puerta, si quería ver el cine, tenía que irse a un lado, desplazarse 7 o 8 metros por un lado para otro, pues los chiquillos nos asomábamos y donde veíamos al portero, pues nos estábamos corriendo por otro lado y nos colábamos en el cine. Y una de las veces que salió para afuera lo vi como que venía por la calle
de los Remedios para mi casa. Entonces yo salí corriendo por la calle del agua y entré a mi casa antes que él y me acosté. Yo vine a dar las quejas a mis padres que estaban ahí y entonces yo estaba acostado. Pues subieron y me vieron que estaba acostado. Le hicieron la contra al señor Manuel de que yo no me voy a ver colado en el cine porque estaba durmiendo. Preparando las películas, siempre acompañando los rollos, venían una hoja de explicativa de la película. Y cuando veía que alguna película podía tener algo picante o lo que sea, miraba y tal. Y cortar la escena que pone la censura. Cortar la escena que en cuanto el protagonista con la chica no sé cuánto, pues cortar no sé qué, cortar no sé cuánto. Había un puñado de cortes, digo, bueno, había algunas que decían, bueno, entonces la película se queda en media hora con tanto corte. Lo que sí que decíamos cuando estábamos en el cine, cuando se iban a dar un beso, decíamos ¡gol! Decíamos, lo celebrábamos el beso, como era tan difícil de ver. Era una fiesta. Diciendo que era un gol. En todo el cine. Gol, sí. Casi siempre al final, ¿no? Cuando el chico y la chica tal. Tres chavales del pueblo nos decidimos a comprarnos un picú, hoy llamado tocadiscos, y hacíamos algunos bailes en algunas casas particulares, siempre con la obligación de pedirle permiso al alcalde. Y el alcalde nos remitía al cura, y si el cura no ponía problemas, él tampoco. Entonces estaba el dúo dinámico, pasodobles, alguna música de Elvis Presley. Bien, yo lo pasé bien. Lo que nos hicimos muy adultos enseguida, pero fue por la obligación esa, de la economía que teníamos que trabajar. El Club Sanyo, el club juvenil, en un principio nació de las manos de la Falange, del Frente Juventudes, pero estuvo, no sé si 2 o 3 años, como mucho, ¿no? Luego ya pues se lo cogió prácticamente la parroquia, fue don Emilio, los jóvenes, aunque don Emilio dirigía un poco pero apenas aparecía, no era normalmente, nosotros teníamos nuestra directiva, no organizábamos nuestras actividades, enlucíamos nuestras paredes, robábamos en la 21, la llevábamos coraica porque cristales, podíamos las ventanas de aquella y las quitábamos, tejas que teníamos gotera íbamos y los quitábamos, puertas, y hemos hecho trabajábamos, lo manteníamos nosotros, lo hacíamos nosotros, ¿no? Jugábamos al ajedrez, jugábamos al ping-pong, sobre todo en la cuadra, pusimos una mesa de ping-pong y al fondo una ducha, y nos podíamos tirar pues desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana jugando al ping-pong. Tuvimos una época ahí en el patio al baloncesto, al tiro con perdigonera, había un concurso a las dianas. Me acuerdo una vez que estábamos jugando al ajedrez, yo estaba jugando, no me acuerdo quién era mi pareja, y teníamos la discusión si el caballo andaba 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, o mataba de una manera, o algo. Y le dijimos a Alfonso, que estaba por Alfonso, échanos un ojo aquí. Y me acuerdo que se sacó el ojo de cristal que llevaba él dentro y nos lo tiró rolando por el suelo. Pues dice, a ver si os vale ese. Y los guateques. Hice unas luces psicodélicas con un motorcico de lavadora que cogió el Lorenzo y unos contactos, las luces bailaban allí. Un tocadiscos que nos recogimos de la basura, de esos automáticos, se arregló y poníamos los discos. Alfonso pues, llegó a sus manos una vez un picú de aquellos, que era de la mira, el gramófono aquel, y él pues aquello le puso una aguja y le puso las piezas que le faltaban, y para nosotros aquello fue un lujazo. Y siempre donde íbamos decíamos la frase de esto para el club. Y hasta llegaron a venir conjuntos y todo al club. Y aquello estaba siempre a tope. Casi siempre bailábamos con carro. Bueno, era lo que se llevaba. No es que se decía, che, sepárate como que pase por en medio un carro, ¿no? Y cuando decía con carro, sin carro, sí. Empezabas también con las lucecitas, enciende y apaga, apaga y enciende, y más si te gustaba alguien. Entonces pues ya empezaba, que decía alguna amiga o algún amigo, venga, yo me encargo de apagar las luces cuando estén las lentas. Lo que bailaban mucho era en aquellos tiempos era Adamo, ¿no? Sí. Bueno, Adamo, Fórmula Quinta, sí, los Diablos, lo que había sí. Entonces. Los mitos, esos eran muy buenos. Eso era lo que bailaban mucho. Y ya un poco más para adelante, Miguel Ríos, que también más o menos es de esa época. Jeanette.
Si alguno decía, vamos a coger unos melones, que tengo melones en mi parcela, o no decir en otro sitio, o pera, o breva, o lo que fuera, pues nos juntamos después ahí en el club y nos lo comíamos allí. En el club se organizaban muchas fiestas y se organizaban también viajes que hacíamos también a la playa, llegamos a hacer algunos. En el Piné nos bañamos, luego nos fuimos a Playa Lisa, nos montamos en un patinete yo creo que 8 o 10, con botellicas de cerveza, de... Cerveza. Sí, vamos. El chatico que paz descanse, el Antonio Genares. Yo me acuerdo, que por toda esa pandilla, sí, que nos queríamos ir a los suizos a merendar. Así es. Y no sabíamos en qué. Y entonces el barbero estaba trabajando con un camión de la basura, que no eran como los de ahora, era un camión normal. Y dijo, pues nada, si queréis, yo en el camión os llevo, lo fregáis y a los suizos que nos vamos con el camión. Pues se lavaba el camión de la basura y había que irse de excursión, pues se va de excursión como sea. Fregamos el camión, aquello echaba una peste que no había forma. Nos fuimos a los suizos en el camión. No hay otra cosa. Lo pasamos muy bien, pasamos la tarde y luego pues para el pueblo otra vez, con el camión de la basura. Cuando llegamos aquí pues todo apestoso. Íbamos al cabezo, cuando íbamos en pandillas con chicos y chicas, las chicas solíamos preparar pues las tortillicas y cositas y los chicos llevaban bebidas. Pues ya romanceando con los chicos y esto, ya no eran los juegos los mismos. Se juega mucho al pañuelo y a la comba, a la cuerda, saltando. Piensa por la María no la quiere, por eso tal. Damián de pena se muere. Que salga usted, que lo quiero ver bailar. ¿Era bailar, María, o saltar? Yo, fueron épocas, a mí por lo menos, yo te digo, a mí me gustaron. Nos hicimos muy amigos por la relación que teníamos. Los que nos juntábamos en el club, yo creo que mantenemos aún la amistad que viene desde entonces. Algunos de los matrimonios que somos cincuentones, que nosotros ya somos cincuentones, pues nos hicimos novios en el club. Allí lo pasábamos muy bien. Aquello por mi forma de verlo, se adelantó mucho a los tiempos. Y fue una época, como ha dicho Loli, que la gente no se iba del pueblo. Nos quedábamos todos en el club. El único ocio que había era el club. Funcionó mucho tiempo muy bien. Y fue un respiro muy, muy bueno para la juventud del pueblo. Yo creo que fue a partir de los años 70, cuando ya la gente, pues eso, los jóvenes ya trabajaban en Elche, o algunos aquí en la Cicó, ya había más poder adquisitivo y algunos tenían coche y otros tenían motos. Llegó el progreso y el club se perdió.